Domingo de Resurrección, 17 de abril del 2022. Una reflexión para nuestro tiempo. Pero antes de iniciar esta reflexión, desearles de corazón una feliz Pascua de Resurrección y sobre todo que de verdad el Espíritu del Resucitado viva en nuestros corazones para poder vencer todos los virus del pecado con la que destruimos la vida. El egoísmo, la mentira, los chismes, etc. Y el Señor nos conceda la gracia de poder vivir en comunión, hermanados. Punto 1. El Viernes Santo decíamos aquí en la parroquia que un peligro que corremos, sobre todo en pueblos de tradición cristiana, es acostumbrarnos a todo lo que forma parte de nuestra fe. Gestos, signos, símbolos, incluso el acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios. Esto hace que a menudo nuestras celebraciones las veamos como un momento para recordar algo del pasado, algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero que hoy no nos dice gran cosa. Y siguiendo lo que dice el Papa Francisco, para que nuestra fe no sea corroída por la costumbre, el Papa nos invita a pedir la gracia del estupor, es decir, del asombro ante el misterio de la pasión del Señor. Punto 2. Pedimos la gracia del estupor, esta vez ante la resurrección de Cristo. Es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. No es algo que ocurrió en el pasado. La resurrección de Cristo tuvo lugar en un lugar y tiempo concretos de la historia, pero este hecho se extiende más allá de ese espacio y de ese tiempo, porque Jesús vive ahora en Dios. Ya no es sujeto a los límites de este mundo y por tanto su resurrección es algo actual. Por eso, al escuchar de nuevo en el Evangelio de la Vigilia Pascual, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿No está aquí? ¿Ha resucitado? Deberíamos sentir estupor como lo sintieron las mujeres que de madrugada fueron al sepulcro y quedaron despavoridas. Un estupor como lo sintió Pedro, que se volvió a su casa admirándose de lo sucedido. Quizás nos cueste sentir este estupor porque no contamos con ninguna descripción del hecho mismo de la resurrección, ni sabemos de nadie que la viera. Puede que al escuchar el anuncio de la resurrección de Jesús nos ocurra como a los discípulos, y ante el anuncio de las mujeres, ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. A fin de cuentas, con lo único constatable que contamos es con el sepulcro vacío. Las mujeres no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y Pedro y el otro discípulo solo ven los lienzos tendidos y el sudario enrollado en un sitio aparte. No hay más y desde luego el sepulcro vacío no es una prueba de la resurrección. De hecho, ya en la época del Nuevo Testamento hubo quienes intentaron explicar el mensaje de la resurrección y el hecho del sepulcro vacío como una invención de los discípulos que habían robado el cuerpo de Jesús
o como una alucinación de los discípulos, generando así un engaño que se ha utilizado y mantenido para manipular a las personas y lograr otros intereses y fines. Pero nos ayudará a sentir estupor ante la resurrección el hecho de que poco después del Viernes Santo, los discípulos que habían huido y abandonado al Señor durante su pasión, que se mantenían ocultos en una casa por miedo, de pronto se lanzan a anunciar públicamente y con valentía que Jesús vive. Pedro tomó la palabra y dijo: lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Incluso están dispuestos a morir por este anuncio. Este cambio radical solo resulta comprensible si los discípulos tuvieron una experiencia y la certeza clara de este encuentro con Jesús resucitado, eliminando así las hipótesis del engaño o de la alucinación. Y también nos ayudará a sentir estupor ante la resurrección la profundización en lo que significa este hecho, como indica el Catecismo, en el número 651 y 655. La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la verdad de la divinidad de Jesús. Y sentiremos verdadero estupor si pensamos que por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida, y que la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Así también todos revivirán en Cristo. Punto 3. Es cierto que la dureza de la realidad personal, social, mundial, con su carga de mal y de muerte, nos puede hacer dudar de la resurrección de Jesús. Sintámonos como los primeros discípulos y aprovechemos el tiempo de Pascua para poder tener nuestro propio encuentro personal con el resucitado por medio de la oración, de su palabra y de la Eucaristía. Que brote así en nosotros el estupor y haga que también nosotros llevemos una vida nueva y anunciemos de forma creíble, como ellos, que era verdad. Ha resucitado el Señor. Felices Pascuas de Resurrección. Dios les bendiga.